Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí una vez más en familia, como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, en este culto familiar, culto de miércoles, donde tendremos la oportunidad entre semana de tener un tiempo de bendición, de visitación del Señor sobre nuestras vidas, donde estaremos buscando su rostro, donde estaremos buscando su presencia, para que el Señor sea en primer lugar exaltado, glorificado por nosotros, donde nosotros nos rendimos delante de Él, reconociendo su grandeza, su poder, su señorío. Y también un tiempo donde el Señor, estoy seguro, quiere ministrarnos, fortalecernos, avivar nuestra fe y nuestro conocimiento en su Hijo, debido a que las tribulaciones y pruebas que vivimos no son sencillas. Y son momentos, amada iglesia, donde nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios. Y no solo una firmeza de convicción y fe, sino una firmeza en esperanza y paz. Porque nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. No solamente es decir yo descanso en Dios, sino aprenderlo a hacer. Y es a través de estas pruebas que estamos padeciendo como humanidad y también como iglesia, porque a nosotros también nos afectan. Es en estas pruebas cuando nosotros también somos fortalecidos y perfeccionados en la fe. La palabra del Señor nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y seamos honestos, tú y yo somos débiles. No hay uno de nosotros que pueda considerarse lo suficientemente fuertes como para sobresalir por sus propias fuerzas. Es en estos tiempos, iglesia, cuando más unidos debemos de estar. Es en estos tiempos cuando, aunque haya discrepancia en opiniones, nos debe unir un solo espíritu. Nos debe unir Cristo. Nos debe unir la motivación que tenemos en el Señor. No juzgando a los que hacen y no juzgando a los que no hacen, sino descansando en que Dios tiene control de todas las cosas. Si tu fe es lo suficientemente fuerte para caminar de tal manera que puedes trasladar montañas, como dice el Señor, gloria a Dios. Pero si tu fe no es ni siquiera suficiente para caminar cada día confiando en las promesas del Señor, la misma Escritura dice que poderoso es nuestro Señor para sostenernos de pie. Así que no se trata de juzgarnos los unos a los otros, sino de aprender a descansar en la providencia de Dios y descansar en la soberanía de Dios, que Dios está en control en medio de todo lo que estamos pasando. Y en eso descansaremos y en eso nos gozaremos, iglesia. Y en esta tarde vamos a orar, vamos a poner este tiempo también en las manos del Señor. Y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se fueron conectando a lo largo de esta introducción o de este breve mensaje de ánimo, de exhortación al principio, para que tengamos un tiempo también de oración, tengamos un tiempo para buscar del Señor, que tanta falta nos hace, buscar de Dios, buscar su presencia y descansar, depositarnos en Él. Eso es lo que tú y yo necesitamos, aprender a descansar en el Señor. Padre, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu trono. Tu palabra dice que podemos venir a tu trono para alcanzar el oportuno socorro. Y eso es lo que necesitamos hoy, Señor, ser socorridos por ti. Padre, porque solo tú nos puedes fortalecer en medio de la angustia, en medio de la prueba. Y aún aquellos, Señor, que vivan confiados en ti, necesitan cada día de tu providencia, de tu amor, de tu Espíritu Santo, para permanecer con la misma confianza que se tiene desde el principio. Señor, tus promesas son fieles para nosotros, tu palabra es fiel a nosotros, tu voluntad es fiel, Señor. Y nosotros, por lo tanto, descansamos en eso, sabiendo que tú eres Dios y no nosotros, sabiendo que tú riges y controlas el curso de la historia y que nada ni nadie, Señor, estorbará tus planes. Es por eso, Señor, que en esa confianza, una vez más, con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos delante de ti, reconociendo, Padre, en primer lugar, que tú eres quien nos ha guardado, Señor, en este tiempo. Y aún, Señor, si en tu voluntad has permitido que algunos sean llamados ya a tu presencia, eso es, Señor, porque tú eres Dios.
y porque has establecido los límites de nuestra habitación en este mundo. Sin embargo, también oramos, Señor, que nos des prudencia, que nos des sabiduría, que nos des humildad, Señor, en nuestros corazones, para que en este tiempo no causemos mayor división, sino que trabajemos por la unidad en el cuerpo de Cristo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes aún como ministerio. Te ruego por el liderazgo, por mí como pastor, Señor, por Pastor Iván, por cada uno de los que estamos sirviendo dentro de este ministerio, Señor, porque nos des la dirección que necesitamos. Gracias por guardarnos hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque aún los casos que se han oído dentro de la iglesia, Señor, tú has guardado a aquellos que se han infectado y tú les has levantado. Creemos en eso, Señor, en tu poder. Y aun si alguno de nosotros fuera llamado ya, Señor, es porque tú has finalizado la obra y aún en eso descansamos, porque tú eres soberano y dueño de nuestras almas. Mi Dios, danos fortaleza, danos a tu iglesia ojos de fe, para que no andemos conforme a la vista de este mundo, sino conforme a la fe en tu palabra. Señor, y mientras lo hacemos, permítenos gozarnos en tu presencia, adorarte a ti, adorar tus obras, Señor, alabar tu magnificencia, alabar, Señor, tu grandeza, tus proezas, tus maravillas, Señor. Porque esta creación, Señor, lo único que hace es ser un pequeño resplandor, como un pequeño vástago de la gran gloria que tienes tú, Señor. Por lo cual nos humillamos delante de tu presencia en esta tarde, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra falta de disciplina, de constancia, nuestra falta de madurez, nuestra falta de búsqueda de tu rostro, Señor, y clamando, Señor, por una visitación de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Eso es lo que necesitamos, Señor, que tú infundas aliento a tu pueblo. Si hay desánimo, si hay tristeza, si hay temor, tú eres el único, Señor, que puede avivarnos, que puede fortalecernos. Señor, ayúdanos a desplegar una sonrisa, pero del gozo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese gozo, Señor, que puede estar en tus hijos a pesar de las pruebas, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo. Y gracias por tu bendita palabra. Y gracias por tu gloriosa salvación. Porque esa es nuestra esperanza, la vida eterna contigo, Señor. A ti damos gloria hoy y hasta toda la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes, al unísono.
al unísono de nuestra voz, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos y te damos gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque aún sin merecerlo, tu gracia es lo que nos alcanza. Tu gracia y favor es lo que nos sostiene. Muchas gracias. Amén. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Eres digno de adorar, mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la
Gracias, Padre, por tu salvación, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios, y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza,
soy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tú eres Rey, Señor. Tu nombre es el vencedor. Tú eres el Rey, Señor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Te adoramos, Señor, y te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor al que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio y el fin, al único que merece todo nuestro honor. Te bendecimos, Señor. Precioso Padre, nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, reconociendo cuánta necesidad tenemos de tu palabra, de tu dirección, de tu consejo, de la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, han sido tiempos donde todos los hombres sobre la tierra aún hemos apreciado más la vida. Aún ha tenido un sentido más significativo la vida. Pero yo te ruego, Señor, que muchos vengan a tu conocimiento. Señor, ¿qué es la vida del hombre sin ti? Y que los que nos has concedido conocerte, Padre, podamos realmente entender que hay un propósito, de que cada día nos concedas estar de pie, que realmente, Padre, podamos cumplir y extendernos hacia ese propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que el deseo de nuestros corazones sea vivir realmente para ti. Que podamos entender que la vida misma sin ti realmente no tiene sentido. Y que quizás una vida larga en lo natural sobre esta tierra, si toda una eternidad no estuviera contigo, no habría sentido en ello, Señor. Pero te ruego en el nombre de Jesús que despiertes a todos los que han sido llamados, que nos despiertes a cada uno de los que has hablado en nuestros corazones, nos has salvado, nos has redimido por medio de la sangre de Cristo, nos has llamado a una vida nueva. Nos hagas comprender, Padre, que si vivimos es para ti. Padre, que podamos tomar con responsabilidad, con denuedo ese llamado que nos has hecho. Que cada día de nuestras vidas podamos testificar de ti. Que cada día de nuestras vidas podamos darte la gloria y la honra. Reconocemos nuestro pecado, contra ti hemos pecado, Señor. Solo contra ti, mi Padre, porque eres un Dios santo y puro. Y nos arrepentimos de ello, porque nosotros sabemos hacer lo bueno. Padre, pero te ruego que cada día esté este sentir en nuestro corazón, que vivamos dándote la gloria los días que tú nos permitas estar sobre la tierra. Y también que pueda hallar paz nuestro corazón, que el día que seamos llamados, sea realmente justificados por Cristo,
ruego, Señor, que cada día firmes nuestros pasos, que cada día el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y que cada día, Padre, amemos todo aquello que tú amas y aborrezcamos todo aquello que tú aborreces. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Amén. Gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Pon un mismo sentir en toda tu iglesia que está por todo el mundo, Señor. Y que el único sentido de nuestra vida la hallemos en Cristo, para que Él reciba la gloria, para que entendamos cuál fue el llamado para nuestras vidas. Padre, te agradecemos por todo lo bueno que has sido con nosotros. Y ayúdanos a crecer cada día. Produce un amor genuino en nuestras vidas por ti, porque tú ya has dado todo por nosotros, la vida misma de tu Hijo. Y te agradecemos porque tu Santo Espíritu permanece con nosotros, guiándonos en medio de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Cuán bueno es nuestro Dios que nos permite adorarle una vez más juntos en familia, exaltando al Señor. Y cuán hermoso es nuestro Dios, ¿verdad, iglesia? Cuán precioso es nuestro Señor que nos visita y nos recuerda que no estamos solos, que esta pelea no es nuestra, esta batalla no es nuestra, sino que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Y damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y bueno, quiero aprovechar para dar la bienvenida, hermanos, que se conectaron durante el tiempo de la adoración. Sean también bienvenidos a este tiempo. Damos gracias a Dios por sus vidas y oramos porque el Señor guarde sus vidas con salud ahí en sus hogares, en sus casas, a sus familiares. También pedimos al Señor por si tienen algún pariente, alguien enfermo, pues que el Señor sea propicio a esa necesidad y en su misericordia y benevolencia pueda visitarles y sostenerles en medio de cualquier situación. Y pues nunca olvidando que el Señor nos invita a clamarle a Él, a buscar su rostro, que el Señor nos dice que pidamos y que busquemos y hallaremos. Es importante eso, hermanos. Yo recuerdo esa viuda que le fue muy molesta al juez y llegó el punto donde el juez dijo: le haré justicia a esta mujer. Ese relato está en Lucas 18 y dice: le haré justicia a esta mujer porque me es molesta. Y el Señor dice: bueno, si este hombre, siendo injusto, le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Nuestro Dios es tan grande en misericordia, hermanos. Yo creo que aún no hemos comprobado ni siquiera un pequeño porcentaje de lo bueno que es Dios con nosotros. Y también en respuesta debe haber gratitud de nuestra parte, entrega, adoración y devoción al Señor, alineando nuestras vidas a su voluntad y propósitos para que todo nos vaya bien, para que todo nos salga bien. Y bueno, hermanos, sin más, y nuevamente agradeciendo a Dios por sus vidas y agradeciendo a nuestros hermanos que también desde otros lugares, incluso de otros países, se conectan con nosotros, tomando este tiempo, disponiéndolo para acompañarnos. Hermanos, sean bienvenidos también. El Señor bendiga sus hogares también, ricamente, con paz, con gozo. Y bueno, hermanos, en esta tarde vamos a orar primero y después pondremos el tiempo de la palabra del Señor en perspectiva. Vamos a orar. Padre, gracias también por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra eres tú. Tú la has inspirado y proviene de ti, y esta es santa y es perfecta y es pura, y esta palabra trae a nosotros el alimento que necesitamos en esta ocasión. Señor, sin tu palabra no podríamos vivir. Ahora lo entendemos, ahora lo sabemos. Y rogamos, Señor, porque despiertes esa sed y esa hambre de ti y de tu palabra cada día más en nuestras vidas. Este mundo está sediento y hambriento, pero el problema es que no se pueden saciar, Señor, porque solo tú puedes saciar esa hambre y esa sed. Oramos, Señor, porque con denuedo nos impulses a cumplir con tu voluntad y nos lleves a ser hacedores de tu palabra, para que seamos verdaderos misioneros, verdaderos hombres y mujeres apasionados y comprometidos con la obra de la iglesia. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo de tu palabra también
y que te reveles a nuestros corazones. Ruego, Señor, porque aun aquellos que duden de la divinidad de nuestro Señor, esta enseñanza pueda guiarles un poco a ese entendimiento, Padre, y porque sabemos que solo tú puedes quitar ese velo, solo tú puedes traernos a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y gracias por este tiempo, Señor, y también te pido por mi propia vida. Señor, ayúdame, soy incapaz de hacer esto, lo sé, y ruego y suplico porque me ayudes, Señor, a dar este tema, para que sea de bendición a mis hermanos y a mi propia vida, Señor, para que todos seamos afirmados en la verdad. Gracias, Padre, por la vida de Magdiel, de Uriel, por la vida de mi esposita que está aquí siempre conmigo, Señor. Y gracias por la vida de mis hermanos, Padre, que están en este tiempo tomando la oportunidad y el privilegio de adorarte y recibir instrucción de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria, hermanos. Bien, pues esta tarde, hermanos, vamos a estudiar la deidad o la divinidad de Cristo. Y creo que es uno de los temas pues más controversiales, porque esto ha ocasionado la falta de creencia en la divinidad de Cristo, ha originado diferentes movimientos, sectas, confusiones, incluso aberraciones de la persona de nuestro Señor Jesucristo, haciendo pensar y creer que Jesús es un ser diferente al Padre, es un ser diferente al Espíritu Santo, es una especie de que Dios Hijo tomó forma humana y se creó otro ser como un Dios hombre extraño. Y a veces también se tiene ese entendimiento, o que Jesús solamente fue espíritu, ¿verdad? Como el ascetismo del primer siglo, incluso el gnosticismo hablaba un poco al respecto. Pero nosotros tenemos la esencia, la realidad y la verdad de Cristo en su palabra, y la evidencia de que Jesús es Dios. Pero lo que vamos a aprender hoy, amados hermanos, no es un sermón, sino realmente una enseñanza, un aprendizaje, para que tú y yo aprendamos, en primer lugar, a conocer quién es Jesús como Dios, y en segundo lugar, a defender nuestra fe. Tenemos que aprender a defender la divinidad de Cristo, no porque Cristo necesite ser defendido, sabemos que no, más bien es para que nosotros podamos presentar defensa de la fe que tenemos, de cómo es que hemos creído en un Dios que es una triunidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo estos tres una sola persona que conocemos como el único y sabio Dios. Voy a citar, hermanos, una frase de Napoleón Bonaparte para iniciar, y dice así: conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no era un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro el Grande, Julio César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿en qué descansan las creaciones de nuestro ingenio? Sobre la fuerza. Jesucristo fue el que fundó su imperio sobre el amor, y en esta hora hay millones de hombres que morirían por él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo aún los grandes líderes de este mundo reconocieron que Jesús no era cualquier tipo de persona. Solo Dios puede lograr la transformación que ha habido a lo largo de estos siglos. Solo Dios mismo, hecho carne, pudo vencer el pecado. Solo Dios hecho carne pudo morir como sustituto nuestro. Solo Dios hecho carne pudo condenar al pecado en su carne con su muerte. Solo Dios hecho hombre pudo resucitar de entre los muertos, porque solo Dios puede vencer la muerte. Esto nos lleva a entender, hermanos, la deidad o la divinidad de Cristo. Y cuando hablamos de deidad o divinidad, quiere decir que Cristo es Dios, iglesia. Él es Dios, no un semidios, como las culturas griegas enseñan, no. Él es Dios, el Dios eterno, el creador de todas las cosas. Y vamos a comentar esto hoy porque lamentablemente, hermanos, en nuestros días y a lo largo de los últimos siglos, por supuesto, durante toda la era de la iglesia, ha habido un gran desconocimiento de la divinidad de la persona de Cristo. Y por eso, reitero, han surgido diferentes denominaciones, diferentes sectas. Incluso no solamente eso sucede con la persona de nuestro Señor, sino también con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, a quien se le quita toda divinidad, todo atributo de persona en la Trinidad, y por lo tanto
no sería Dios, sino una mera fuerza. Es por eso importante que estas doctrinas básicas y fundamentales de nuestra fe cristiana tengan un cimiento y un fundamento claro. Cristo es Dios y por lo tanto como Dios tiene poder y autoridad, y eso vamos a ir aprendiendo el día de hoy, hermanos. Saben, una de las preguntas y objeciones comunes que nos encontramos con respecto a la divinidad de Cristo es que Jesús no era sin pecado y que Él llegó a estar enojado incluso cuando Él limpió con azotes de cuerdas al templo, pecando contra Dios. Fíjense cómo incluso con un acto que nosotros entendemos desde otra perspectiva, como esa ira santa y como esa ira que se manifiesta en contra de la hipocresía, por el otro lado, se puede utilizar para intentar refutar su divinidad y poder argumentar que Jesús era solamente un hombre, un profeta enviado por Dios, pero no Dios hecho carne. Nosotros entendemos por las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, que Jesús es Emmanuel. ¿Y cómo fue revelado el nombre de Emmanuel en Isaías? Dios con nosotros. No dice uno como Dios o uno enviado por Dios, dice Dios con nosotros. Y eso es claro, hermanos. No necesitamos saber hebreo antiguo para entender lo que significa Dios con nosotros. Es claro y evidente que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad fue la manifestación gloriosa de Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para poder cumplir con todas las profecías que se habían hecho de Él en el Antiguo Testamento y poder morir en nuestro lugar, siendo el sacrificio propicio, el sacrificio sustituto y el sacrificio expiatorio para nuestra salvación y redención. Hermanos, podemos gozarnos porque Jesús es Dios. Jesús realmente es quien dijo ser. Y Él vino a hacer lo que hizo y lo que las Escrituras establecen. Y por lo tanto podemos estar confiados en que nuestra salvación y seguridad dependen de lo que Él ya hizo. Él prometió volver, pero Él ya vuelve por nosotros para llevarnos a su presencia. Pero Él promete volver por los suyos, por su pueblo, por los que anhelan su regreso. Nosotros encontramos en Marcos 11:17, que precisamente el templo de Dios estaba lleno con lo que hoy consideramos pues los teleevangelistas atrapadinero, ¿verdad? Jesús llamó el templo cueva de ladrones en Marcos 11:17, porque los cambistas no estaban interesados en Dios, sino en tomar ventajas financieras de quienes venían a adorar. ¿Se dan cuenta? Su propósito no era la exaltación de la divinidad de Dios, sino lucrar con los feligreses que iban a adorar al templo. El enojo contra la hipocresía, iglesia, eso no es un pecado, sino una virtud. Y Jesús lo que mostró fue una virtud del celo santo que había por la casa de su Padre. No mostró pecado en ningún momento. Él en todo momento glorificó a su Padre y a su Dios. Claramente lo dejó establecido el Señor. Bueno, no leímos la cita, pero sí les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 16. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Yo también lo estoy buscando, así que nos tardaremos más o menos lo mismo en encontrarlo. La Biblia nos da una visión aquí fascinante de la deidad de Cristo en esta cita. Jesús les preguntó a sus discípulos quién pensaban que era Él. Y Pedro, sabemos que siempre buscaba tener la ventaja sobre todo, y él fue el que responde, pero vamos a leerlo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, es de Él. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ok, ya escuché, ¿qué opinan los demás? Pero ahora me interesa, ustedes que me han seguido, me han conocido, ¿qué opinan? ¿Quién soy yo? Y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, hermanos, el Padre debe ser el único, y es el único con la capacidad de revelar a Jesús verdaderamente a la vida de sus hijos. Nosotros podemos tratar de corregir la enseñanza popular y errónea de que Jesús era menos que Dios, pero la realidad, hermanos,
Solo si Dios Padre es el que quita el velo de la incredulidad de sus corazones, podrán ver que nuestros argumentos son verdaderos. Si no, no lo van a poder creer. Es decir, aquellos que rodeaban a Jesús viendo las señales y los milagros, no dijeron, tú eres el Hijo de Dios, porque las señales te respaldan. Ellos dijeron, es alguno de los profetas. Es decir, lo estimaban como uno semejante a ellos, pero no lo consideraron como Dios. Y cuando les pregunta a sus discípulos, pudieron haber respondido de la misma forma, porque eran judíos también. Sin embargo, Pedro responde sabiamente, guiado por el Señor, y claramente sabemos que fue guiado por el Señor en su respuesta, porque Cristo mismo se lo dijo. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y hermanos, nosotros podemos explicarle a alguien que dude que Jesús es Dios, nos podemos pasar horas y horas, y si el Padre no les revela en sus corazones que Jesucristo es el Señor, estaremos perdiendo literalmente nuestro tiempo. Por eso no te desgastes en ello. Muéstrales con las Escrituras, háblales del Señor, diles quién es el Señor, pero solo Dios puede convencerles de quién es Él. Eso es algo importante, hermanos. Pero tú y yo debemos conocer cómo es que Dios se fue revelando en la persona de su Hijo. Y claramente aquí fue el Padre el que reveló a sus discípulos quién era el Hijo, que era Cristo el Señor, el verdadero Dios. Ahora, hermanos, les quiero hablar de los atributos de Cristo. Porque Dios Padre, o Dios como ser, tiene atributos, y muchos de los cuales son también atributos de hombre, ya que son atributos comunicables que Dios nos da. Hay, sin embargo, atributos o cualidades de Dios que están reservados para sí mismo. Esos no son los atributos comunicables. Atributos comunicables los podemos entender como misericordia, amor, compasión. Son atributos que Dios ha compartido con nosotros y tenemos la capacidad de ejercerlos hacia otras personas. Pero hay atributos que Dios dejó para sí mismo. El hombre no es omnisciente, no es omnipotente, no es eterno, es decir, en cuanto a un pasado, porque fuimos creados, tenemos un comienzo, un inicio, y tampoco somos omnipresentes, mis amados. Estas son cualidades que solo las posee Dios. El hombre no puede perdonar pecados, crear de la nada o conocer el futuro. Estas son solo cualidades que hacen que Dios sea Dios y que lo diferencian del hombre. Miraremos algunas de estas cualidades, mis hermanos, en esta tarde y veremos que Jesucristo tenía esos mismos atributos. Lo primero es que Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas. Él conoce los corazones, conoce los pensamientos de los hombres, Él conoce el pasado, Él conoce el futuro, Él sabe el número de los granos de la arena del mar y el número de las estrellas, e incluso el nombre de cada una de ellas. No hay nada que Él no conozca. Él es Dios. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Ni uniéndonos todos los seres humanos, ni uniendo a los seres humanos con el mayor IQ en este mundo a lo largo de la historia, los más grandes eruditos y científicos y pensadores, ni siquiera uniendo la inteligencia de todos, lograríamos llegar ni a un 0.1% de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Cristo es omnisciente, hermanos. En Juan 2, 24 al 25, les estoy dando las citas, yo les pido que sean para su estudio personal, pero en Juan 2, 24, 25, Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo es omnisciente. También en Juan 1, 48, él conocía todo acerca de Natanael. Le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. También, hermanos, él conocía del complot de Judas, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. También en Mateo 12:25 él conocía que el corazón de los fariseos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Jesús entonces conociendo el pensamiento de ellos, dice la Escritura.
También en Lucas 5:22 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, al igual que en Lucas 6:8. Son pasajes que les invito a que los escriban, los tengan. También en Juan 4:19 al 29, que es una historia larga, es la historia del encuentro de Cristo con la mujer samaritana, que es una narrativa tan hermosa esa historia, pero el punto es que él sabía la historia de esa mujer, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque él es Dios, porque él es omnisciente. Por lo cual podemos darnos cuenta que los atributos de Cristo son los mismos atributos de Dios, porque Cristo es Dios. De igual forma Dios es adorado, ¿verdad? Solo Dios puede ser adorado. Y dice la Escritura en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuando un hombre estaba adorando a otro hombre, es reprendido inmediatamente. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esto está en Hechos capítulo 10, 25 al 26. En este encuentro, cuando Pedro es llevado precisamente a predicar a la primera casa de los gentiles que se convirtieron al Señor, Cornelio, este se postró, y le adoró. Y Pedro le dijo, no me adores, levántate. Y también en Hechos 14, 11 al 15, hermanos, Pablo rechaza la adoración. Incluso en Apocalipsis 22, 8 al 9, los mismos ángeles rechazan ser adorados por los hombres. Dice así el texto de Apocalipsis 22, 8, 9. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bien. Una vez que nosotros tenemos claro que solo Dios debe ser adorado, ningún hombre debe ser adorado ni recibe la gloria, entonces la pregunta es, bueno, ¿y Cristo recibió adoración? La respuesta es sí. Mateo 2, versículo 11. Fue adorado por los sabios de Oriente, hermanos, desde el nacimiento de Jesús. Desde que él tenía unos 2 añitos de edad, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. También encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 2, que fue adorado por el leproso. Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Y Jesús jamás le dijo, levántate, no me adores, solo adora a Dios. Nunca lo hizo, porque Jesús sí recibe adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Mateo 9, 18, fue adorado por un principal llamado Jairo. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Hermanos, postrarse delante de alguien es una señal de rendición y de adoración. Y si Cristo permitía eso, siendo el siervo sufriente de Jehová, eso implica que él era Dios. De igual forma en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Sé que son muchas citas, yo les pido por favor que las estén anotando. Él fue adorado por los ángeles. Y otra vez dice la Escritura en Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Wow, hermanos! ¿Se dan cuenta cómo las mismas Escrituras respaldan la adoración de la segunda persona de la Trinidad? Cómo fue adorado por personajes principales, cómo fue adorado desde prácticamente su nacimiento, cómo el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, cómo los mismos ángeles de Dios le adoran. ¿Saben? El conocer y entender a nuestro Dios nos dará confianza y nos ayudará a comprender que todo el plan, el diseño perfecto de la salvación de tu alma tendrá su cumplimiento total. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. Y si aquel que dijo en la cruz, consumado es, no fuera Dios, yo quiero decirte algo, no tendrías esperanza de salvación. Solo Dios puede darte la seguridad de tu salvación. Y solo Dios puede garantizar que ese sacrificio fue acepto
para la salvación de tu alma. Hermanos, si Cristo no fuera Dios, no importa cuán honestas sean nuestras posiciones ante las Escrituras. Pueden haber muchos que argumenten Jesús no era Dios, mira, solo Dios es Dios. Podrán argumentar lo que quieran. Pero si nosotros no entendemos la divinidad, la deidad de Cristo, no tendremos la garantía de nuestra salvación, porque solo debajo del cielo, en su nombre podemos ser salvos. Solo en Él, solo en Cristo. Cristo fue adorado, hermanos. Cristo fue omnisciente. Bueno, lo es y sigue siendo adorado, por supuesto, por su iglesia. Y hay muchos otros ejemplos de gente adorando a Cristo, pero bueno, en ninguna oportunidad el Señor les reprendió. Él siempre aceptó la adoración. Esto es algo importante que recordar, porque Pedro no aceptó adoración, Pablo no aceptó la adoración, los ángeles no aceptaban la adoración y Cristo siempre aceptó la adoración. El único en el Antiguo Testamento que también recibía adoración y era aceptable era el ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová era Cristo mismo también. De igual forma, Melquisedec, el sacerdote al cual llegó Abraham y le entregó los diezmos del botín, también era Cristo. Por lo cual, mis amados, Cristo sí recibe adoración, y Cristo en sus teofanías del Antiguo Testamento o apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento recibió la adoración, y Él en su persona durante su ministerio también recibió la gloria. Nos damos cuenta que estos reyes del Oriente que llegaron a ver al niño Jesús, ellos también le rindieron adoración. Y dicho sea de paso, no llegaron al pesebre, llegaron ya a la casa, dice el texto, ya cuando el niño tendría algunos 2 años por lo menos. Cristo también, hermanos, puede perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. Marcos 2, versículo 7, dice, solo Dios puede perdonar pecados, pues todo pecado es contra un Dios santo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2, 7. Ahora bien, ¿Cristo perdona pecados? Claro, y lo hemos leído en los evangelios, por ejemplo en Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso viene después esa exclamación, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque Cristo había dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué Cristo, aún antes de ir a la cruz, podía perdonar pecados? Una, porque Él es Dios, y dos, porque Él pagaría el rescate de esas almas. Él pagaría. Esto es glorioso, porque aun cuando Cristo estaba hablando esto, la cruz todavía no llegaba a su vida, pero era un hecho determinado por Dios de que la cruz tenía que darse, por lo cual Cristo se anticipaba y decía, tus pecados te son perdonados. Él pronto pagaría por ellos en la cruz. Gloria a Dios, hermanos, porque lo que Cristo promete lo cumple, y la salvación que tenemos en Él es eterna y es segura. También en Lucas 7:48, a una mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, solo Dios puede perdonar pecados, y si Jesús perdonó pecados, y está el registro en los evangelios, Él es Dios. No hay duda al respecto. ¿Qué otra característica tiene Dios? Pues Dios es creador, ¿verdad? Es el creador. Solo Dios puede crear verdaderamente, el hacer algo donde antes no había nada. Ese acto necesita ser de parte de Dios. El ser humano es creativo, ha inventado muchísimas cosas, pero todos los elementos que se han utilizado, incluso para la mejor tecnología que se tenga el día de hoy, se tomaron de los elementos ya existentes en este mundo. Ya existían las cosas con las cuales hacemos lo que hacemos. Pero Dios creó, por ejemplo, todo ex nihilo. ¿Qué significa ex nihilo? Esa palabra, de la nada. Dios creó todo de la nada. Y así lo enseña Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo de lo que no se veía. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, eso lo sabemos, entendemos, bueno, Dios es creador, Dios tiene esa autoridad, ese dominio sobre toda su creación, pero ¿y Cristo? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que Cristo crea. Colosenses capítulo 1, versículo 16, y sí les invito a que abran sus Biblias, en Colosenses 1, 16. Es un texto clave.
para nuestra vida como creyentes, para nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, hermanos, fueron creadas por medio de Él y para Él. Y lo mismo nos dice Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, en la persona de su Hijo, es el creador de todas las cosas, el verbo de Dios, la acción del poder de Dios Padre. Es hermoso ver esto, hermanos, porque en el mismo plan de redención vemos como en el pacto intratrinitario que hubo antes de que todo esto existiera, Dios diseñó el plan, el Cristo, el Hijo, pagó el precio, y el Espíritu Santo está ejecutando el plan de salvación a través de salvar las almas y traerlas al cuerpo de Cristo. Hermanos, Dios trabaja en unidad consigo mismo, pero en tres personas diferentes también. Y estas tres personas son un solo Dios, indivisibles e inseparables. Los antiguos judíos en el Antiguo Testamento dudaban, bueno, es que dudaran, no creían en la Trinidad porque no les había sido revelado. Es en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, por las cartas paulinas y por supuesto por los evangelios y lo que Cristo vino a revelar, que se nos da a entender y a conocer la triunidad o la Trinidad. Jesús, hermanos, vino a glorificar al Padre. Y Cristo prometió enviar a un consolador, al Paracletos, a uno como Él, al Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Así se narra en Hechos capítulo 1. Eso implica, o eso significa, hermanos, que la Trinidad de Dios estaban en el entendimiento de todo el plan redentor para cumplir con la misión que habían establecido ellos desde el principio. Y lo están ejecutando. El Espíritu de Dios mora en la iglesia, pero Cristo está en su trono y volverá por su iglesia. Y después todos nos sujetaremos al Padre y estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que promete la Escritura, hermanos. Ahora bien, si Jesús no fuese Dios, ¿cómo es posible que David por profecía dijese: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Eso lo encontramos en los Salmos. Y en el griego original es impresionante porque dice Yahweh a Adonai. En otras palabras, está hablando Dios con Dios Hijo. Eso es algo impresionante que en las mismas Escrituras se encuentran. Ahora, Dios salva. Y podríamos preguntar hasta este punto de la enseñanza: ¿y Cristo también puede salvar? Claro, porque Él es nuestro Salvador. Sin embargo, Salmos versículo 3, versículo 8 nos dice las salvaciones de Jehová, es decir, las salvaciones de Dios. Pero en Mateo 18, versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Y en Lucas 9:56 lo mismo dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en Juan capítulo 12, verso 47, al que no oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nos podemos dar cuenta entonces, hermanos, que estos atributos que se atribuyen solamente a la divinidad, en este caso a Dios, también los tiene nuestro Señor Jesucristo. Y son atributos que están revelados en el Nuevo Testamento de una manera clara. Probablemente muchos de nosotros decimos: bueno, claro, yo lo sé, yo lo entendía todo esto. Pero es que debes de saber que hay muchos que no creen igual que nosotros. Y hay muchos que no creen en la divinidad de Cristo, en la deidad de Cristo. Creen que es un gran profeta enviado, pero no es Dios.
tenemos que conocer quién es Jesucristo. No solo para, reitero, no solo para defender nuestra fe, sino para que le podamos dar a conocer a aquellos que no le conocen. Tú tienes que conocer a Jesús de una manera tan personal que puedas presentárselo a otras personas. Tú no puedes presentar a alguien desconocido. Tú presentas a alguien con quien tienes familiaridad. Y tú y yo tenemos que tener esa familiaridad, esa cercanía, esa amistad con el Señor, esa relación tan cercana que podamos presentárselo a otras personas sabiendo que les estamos presentando al Salvador, al Redentor de los hombres. ¿Saben, mis hermanos? Si les gusta estudiar, les quiero dar una lista exhaustiva. Así que preparen su pluma. Vamos a hacer esto rápido, porque Jesucristo tiene los mismos atributos que Dios Padre, e incluso los atributos reservados solamente para Dios. Hay muchos atributos de Dios que son también atributos de Cristo, y se los voy a detallar de la siguiente forma. Les voy a dar solo un par de versículos en cada uno para que los puedan anotar. Citas bíblicas donde el Padre es reconocido como Dios. Génesis 1:1 y Deuteronomio 6:4. Citas bíblicas donde Jesús es reconocido como Dios. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Juan 1:1, para que tengan algo del Nuevo Testamento, junto con Tito 2:13. De igual manera, el yo soy, Yahweh, la manera en la que se revela Dios Padre a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14 y Deuteronomio 32:39, los encontramos en el Nuevo Testamento para Cristo en Juan 8:24, porque Él también es yo soy, y en Juan 8:58. De igual manera, hermanos, el Padre es conocido como Alfa y Omega en Isaías 41:4 y en Apocalipsis 1:8. Y también es Cristo reconocido como Alfa y Omega en Apocalipsis 1:17, verso 18 también de Apocalipsis 1 y Apocalipsis 2:8. De igual forma, el Padre es conocido como Señor en Isaías 45:23. Y el Hijo es conocido como Señor en Mateo 12:8, en Hechos 7:59 y en Filipenses 2:10 al 11. De igual forma, mis hermanos, el Padre es conocido como Salvador en Isaías 43:3 y en Lucas 1:47. Y el Hijo, Cristo, es reconocido como Salvador en Mateo 1:21 y en Lucas 2:11. El Padre también es Rey, Salmos 95:3, el Rey de Gloria, Isaías 43:15. Y Cristo es reconocido también como Rey, y por supuesto el Rey de Reyes, Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:16. También el Padre es conocido como Juez, Génesis 18:25, Deuteronomio 32:36. Y el Hijo también como Juez en Juan 5:22 y 2 de Corintios 5:10 en el tribunal de Cristo. El Padre también es luz, 2 de Samuel 22:29 y Salmos 27:1. Y Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Juan 1:4, Juan 3:19. El Padre es la roca, hermanos, Deuteronomio 32, versos 3 y 4. Y el Hijo es la roca, Romanos 9:33 y 1 de Pedro 2, 4 al 8. El Padre es nuestro Redentor, Salmos 130, versos 7 y 8. Cristo es nuestro Redentor, Efesios 1:7, Hebreos 9:12. El Padre es nuestra justicia, Isaías 45:24. Cristo es nuestra justicia, Jeremías 23:6 y Romanos 3:21. El Padre es nuestro esposo, Isaías 54:5 y Oseas 2:16. Y Cristo es el esposo de su iglesia, Mateo 25:1, Marcos 2:18, segunda carta a los Corintios 11:2. Y el Padre es nuestro pastor,
Génesis 49, 24. Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor. Y el Hijo es nuestro pastor. En Juan 10, versículo 11. Y en Hebreos 13, versículo 20. La lista continúa. Es larga, hermanos. Hay más atributos que comparten. No voy a dar ya más citas, pero el Padre y el Hijo son creadores. El Padre y el Hijo dan vida. El Padre y el Hijo perdonan los pecados. El Padre y el Hijo son omnipresentes. El Padre y el Hijo son omniscientes. Y si preguntas, ¿dónde dice que Cristo es omnipresente? Mateo 18, 20 y Efesios 3, 17. Omniscientes, omnipotentes, preexistentes, eterno, inmutables, quienes reciben la adoración y quienes reciben la gloria. Hermanos, Cristo es Dios. Y esta enseñanza ha tenido ese objetivo y propósito, que a la luz de las Escrituras podamos ver que éstas no mienten y que han revelado al Hijo de Dios como Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Como cristianos tenemos la firme convicción de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que además Él vino a satisfacer todas las demandas de su Padre para ser librados tú y yo de la ira venidera y del castigo eterno en el infierno. Es por eso, iglesia, escucha esto, iglesia, es por eso que lo adoramos. Es por eso que Jesús es digno de tu tiempo. Él es digno de que abandones todo lo que tengas por prioridad por Él. Él lo vale. Él es digno. Él es Dios. Es por Él que hacemos lo que hacemos. Es por Él que vivimos. Es por Él que respiramos. Es por Él que tienes familia. Es por Él que tienes trabajo. Es por Él que tienes sustento y un techo bajo el cual puedes dormir. Es por Él que tienes todo esto. Ríndele. Ríndele la gloria. Ríndete delante de Él. Y si aún no conoces al Señor Jesucristo, debes de saber que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Se arrepientan de sus pecados y Él será fiel y misericordioso para perdonarlos. Pero tienes que venir en arrepentimiento y en fe, creyendo en el Señor, porque solo Jesús es el Salvador. Solo Jesús es Dios hecho carne. Solo Jesús venció a la muerte, al pecado y Satanás. Solo Jesús resucitó de entre los muertos y solo Jesús volverá por su iglesia. Así que en eso descansa, amado hermano, que el Señor es el dueño de tu vida, de tu alma, y que todo descansa en la soberanía de su perfecta voluntad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por revelar a tu Hijo a nuestro corazón, Señor. Porque nada de esto podría ser real, ni cierto, ni palpable para nuestras vidas si Cristo no fuese revelado a nosotros. Señor, a ti te ha placido revelarnos a tu Hijo, y tu Hijo le ha placido revelarnos a ti como Padre. Ahora, Señor, oramos porque en el poder de tu Espíritu Santo, que ha sido enviado a morar a tu iglesia, nos lleves cada vez más, no solo al entendimiento de esto, sino al crecimiento, a la madurez, para que rindamos gloria, honor y adoración a ti, porque tú lo mereces, porque tú eres el Señor. Gracias, papá, por este tiempo, y gracias por la vida de mis hermanos y hermanas. Gracias por permitirnos crecer en el conocimiento de tu palabra. A Dios sea la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo, muy cariñoso hasta sus hogares, y que el Señor sea propicio a sus necesidades. Gracia y paz.